la universidad tuve la oportunidad de hacer algunos trabajos para el Archivo General de la Nación, investigando en los periódicos del siglo XIX y de principios del siglo XX. Entonces ya fuimos progresando en la lectura de las noticias que tenían que ver con la literatura salvadoreña, y me encontré con la noticia en un periódico, el Diario de Hoy, si mal no recuerdo, de la muerte de Lilian Serpas. Entonces me llamó la atención el tratamiento que le habían dado, porque siendo una persona reconocida, literariamente hablando, solamente se mencionaba algo tan trivial como que murió, la enterraron y ya, ¿verdad? Y entonces me llamó la atención el nombre y comencé a buscar un poco datos acerca de qué había escrito. Era una persona que murió a los 80 años, pues, por tanto, era probable que hubiese tenido una vasta producción literaria. Y eso, asesorado un poco por Carmen González Huguet, que me comentó que conocía acerca de Lilian Serpas, ¿verdad? No había referencias biográficas, no existieron fuentes fidedignas mediante las que yo pudiese confirmar muchos de los rumores acerca de ella, en torno a su vida especialmente. Y me encontré en la Dirección de Publicaciones e Impresos con algunos de sus libros, como, bueno, los que más adelante probablemente mencionemos, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que empecé a estudiar a Lilian Serpas. Y la segunda razón es porque es mujer. Entonces, la literatura femenina en El Salvador, que esa es precisamente la introducción de mi trabajo, está reducida a la mínima expresión. Es decir, que la figura de Claudia Lars fue tan impactante desde principios de siglo, desde sus primeras producciones, que los otros nombres han pasado a un segundo o tercer plano. Entonces, un poco por eso también, por la perspectiva de la literatura femenina. Cuando yo empecé a leer los poemas de Lilian Serpas, me di cuenta de que en sus poemas no había una perspectiva femenina, que es lo que usualmente uno espera encontrar. Bueno, yo comencé a leer mucha literatura y mucha poesía salvadoreña desde la adolescencia. Y en ese tiempo había mucho más acceso. Curiosamente, hoy estamos en el mundo de las comunicaciones, pero estamos mucho menos comunicados que entonces. Entonces yo leí algunos libros de ella, los busqué en la biblioteca, había en mi casa alguno por ahí. Entonces, y me impresionó la densidad metafísica de la poesía de Lilian Serpas, que no creo que haya sido tan valorada, incluso en aquel momento en que su nombre pues circulaba. Bueno, ya estaba fuera del país y eso también estableció una distancia, ¿verdad? Pero yo quedé muy impresionado con esa densidad metafísica de la poesía de ella, que tampoco era común, ¿verdad? Y eso pues me hizo acercarme a la lectura de sus obras. La precisión de la forma también era muy importante en ella. Y bueno, la conocí cuando vino aquí, ya mucho tiempo después, ya en su época final. Creo que es una de las voces más importantes de la poesía salvadoreña. Bueno, yo creo que eran muy diferentes, la verdad. Sí. Ambas con un gran dominio de la forma clásica, sí, pero muy diferentes. La poesía de Lilian, como le digo, más metafísica, creo yo, la poesía de Claudia más existencial. El testimonio existencial de la poesía de Claudia es impresionante. Creo que no se ha valorado en lo que tiene de significación para la cultura salvadoreña y para la cultura latinoamericana. Aunque claro, en aquel tiempo la ponía en el mismo nivel de las grandes de la época, de Gabriela, de Juana de Barburú, de Alfonsina Storni. Pero Lilian pues nunca tuvo la figuración que tuvo Claudia, pero sinceramente es una voz también muy importante. No encuentro yo mucha afinidad entre ambas, no tiene por qué ser así, desde luego. Entonces, pues cada quien es cada quien y ellas eran muy diferentes.
siempre pasa, vino ella y no hubo mayor revuelo. Sí aparecía en algunos medios, la entrevistaban, mencionaban su nombre y pues era necesario reeditar sus libros. A mí me encantaba La flauta de los pétalos y la de trinos también, pero la flauta de los pétalos me gustaba mucho siempre. Y entonces pues yo dije la palabra, una palabra no era la que definió desde luego para que se reeditara la obra de Lilian, que creo que era importante que se hiciera, porque si no estuvieran estos libros, que ahora ya son libros viejos, pues ¿qué habría? Bueno, Lilian Serpas nació en 1905 y estuvo en El Salvador hasta los años 30 aproximadamente. Ella comenzó a escribir, a publicar en algunos de los periódicos en El Salvador muy joven, más o menos en 1922, publica su primer libro, que es Urna de Ensueños. Y es por eso, por los contactos culturales, o sea, se habla de que conocía a Gavidia, a David Escobar Galindo y a esta gente. Estuvo siempre rodeada de personas que estaban trabajando fuerte en el ámbito cultural. Pero hay varias versiones con relación a su ausencia en El Salvador. La primera es que ella se fue para México como agregada cultural, y la otra versión es que probablemente obtuvo una beca por medio siempre de una instancia gubernamental, probablemente de lo que ahora es la DPI, la Dirección de Publicaciones e Impresos. Entonces ella se fue para México y estuvo mucho tiempo en México y luego estuvo en Estados Unidos. De tal manera que realizó prácticamente su vida, sobre todo porque se casó. Y eso le hizo mantenerse en Estados Unidos mucho tiempo. De tal manera que Lilian prácticamente regresa a El Salvador en un momento en el que ya su condición de salud y su condición emocional estaba prácticamente tenida. Entonces el gobierno la contrata y así es como llega a la DPI. Y es un trabajo únicamente en el que ella se dice, ¿verdad?, que seguía escribiendo, que ella intenta que le publiquen sus libros de nuevo, pero ya no, a pesar de que se había recuperado bastante en cuanto a su salud, la mayoría de versiones coinciden en que ya no estaba totalmente lúcida. Hay un libro que se llama Meridiano de Orquídea y Niebla, que es publicado en los años 80 también, aunque sus poemas son de los años 50, 60. Ella seguía escribiendo, pero muchos de sus textos se perdieron. En ese libro están como los poemas de madurez, pero muchos de sus escritos, sus fotografías, sus recuerdos se perdieron porque ella tuvo 2 residencias cuando vino a El Salvador. Primero le habían conseguido un lugar para que pudiera estar ahí mientras se recuperaba después de salir del hospital psiquiátrico, y después ella se independizó con el salario que le proveía el gobierno, que estaba como en su mundo, ¿verdad? Entonces seguía trabajando en la DPI, seguía escribiendo y tenía una maleta con muchos de sus escritos, de sus poemas, de sus fotografías, que finalmente se perdió. De acuerdo a algunas versiones, lamentablemente ella murió en el hospital, porque estaba en el Hospital Rosales cuando falleció, entonces no hubo manera de recuperar pues lo que ella tenía. Así que por eso es que no tenemos, por ejemplo, fotografías de una Lilian Serpas mayor, y también porque era un poco vanidosa y ella no quería que mostraran fotografías de una Lilian ya de mal aspecto, ¿verdad? Guardaba muy bien las fotografías. Y al final, pues probablemente algunas de ellas, pues la misma Lilian debe haberlas perdido. El Maquilíhuatl, feudo del verano, señal del trópico en mapa de extravío, es metáfora rosa en el avío, donde nieva la sangre al aire vano. De su estructura vegetal ufano levanta su ramaje en el vacío y escombra de la tierra el calofrío con sus flores de incendio sobre el llano. En las sedientas márgenes de un río asume claridad en el terreno, en el serrano parloteo de pájaros con frío, y el Maquilíhuatl, filtro del verano, es flauta vegetal donde el bohío florece alegre al corazón del llano.